Muy bien. Bueno, como dijo mi esposa, vamos a continuar con este tema que empezamos el pasado miércoles. Este tema acerca del Shabbat. Recuerde usted que juntamente con el libro del Éxodo, que empezamos hace poquito a leer y a estudiar, juntamente con el libro del Éxodo comenzamos también el estudio y lectura de la Besorá de Lucas. Entonces estamos esta semana con la Parashá Bo leyendo algunos capítulos de Lucas y el miércoles iniciamos con este tema basado en Lucas capítulo 6 en los versos del 1 al 11, que pues titulamos Yeshua y el Shabbat. Yeshua y el Shabbat. Y ya el miércoles vamos a recordar algunas cosas nada más que comentamos el miércoles. Decíamos que hay mucha confusión, hay mucha desinformación, hay mucha controversia respecto al tema de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el día de Shabbat. Aún entre los grupos que guardamos Shabbat, surgen de pronto estas controversias e incluso llegan a ser controversias que llevan a discusiones, que llevan a juicios, es decir, que algunos juzgan a otros por no guardar el Shabbat conforme a lo que tal o cual persona cree o tal o cual maestro enseña. Y por eso decíamos el miércoles pasado que qué importante es conocer y sobre todo, como dice Rab Shaul, estar uno plenamente convencido de lo que nos enseña la Escritura, no de lo que enseña algún maestro, sino de lo que enseña la Escritura. Y sobre todo en esta clase de temas que suelen ser un tanto controversiales, pues estar plenamente convencidos de lo que nuestro santo maestro Yeshua enseñó acerca de ello, ya que el Shabbat, lo vimos el miércoles, vimos los diferentes textos en la Torá que enseñan acerca del Shabbat. Y vimos que el Shabbat ciertamente es una creación del Eterno. Vimos que el Shabbat es un mandamiento dado por el Eterno. Vimos que el Shabbat es la señal del pacto para el pueblo elegido. Vimos que el Shabbat es una santa convocación, es decir, es un tiempo especificado por el Eterno para encontrarnos con Él. Todo esto está claramente indicado en la Torá sobre el Shabbat. ¿Dónde es entonces donde surgen las controversias? Bueno, las controversias surgen respecto a lo que se puede y lo que no se puede hacer en el día de Shabbat. Y es que decíamos el miércoles que la Torá dice: no harás en él ningún trabajo. Y la palabra trabajo es la que ha dividido opiniones a través de la historia, ya que pues lo que significa la palabra trabajo ha sido interpretado de distintas maneras, y sobre eso es que precisamente Yeshua y algunos de los fariseos tuvieron cierta controversia, según nos narra Lucas en el capítulo 6, verso 1, cuando dice: aconteció en un día de Shabbat, que pasando Yeshua por unos sembrados,
sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y Lucas 6:2 dice, y algunos de los fariseos. Esto hay que recalcarlo, es algo importante. Cuando dice algunos de los fariseos. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran todos los fariseos. O sea, Yeshua no siempre estuvo en conflicto con todos los fariseos. Debemos de recordar siempre que en los tiempos de Yeshua había diferentes sectas. Y una de las sectas principales era la de los fariseos. Pero la secta de los fariseos estaba dividida en diferentes escuelas. Y hay que decirlo, pues eran varias, incluso podríamos decir muchas escuelas de fariseos. Pero había dos principales, y cuando decimos principales queremos decir las más grandes, las más numerosas, las que tenían mayor cantidad de alumnos, discípulos, miembros, como usted lo quiera ver. Esas dos principales escuelas eran Shammai y Hillel. Esto ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, pero es muy bueno recordarlo. La escuela de Shammai y la escuela de Hillel eran las dos principales escuelas de fariseos en los tiempos de Yeshua. Ahora, Yeshua por lo regular tuvo más conflictos con la escuela de Shammai. Había muchas cosas que Yeshua enseñaba y con las cuales los de la escuela de Hillel estaban totalmente de acuerdo. Pero hubo algunas cosas que Yeshua enseñó con las cuales estaba de acuerdo con la escuela de Shammai y no con la de Hillel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ni la escuela de Hillel enseñaba todo correctamente, menos la de Shammai enseñaba todo correctamente. En cambio, la interpretación de Yeshua, la cual es la interpretación correcta de la Torá, incluía algunas enseñanzas de ambas escuelas. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, que no todo, no necesariamente todo lo que enseñaban los fariseos era algo erróneo o era algo equivocado. Es decir, tenían muchas cosas buenas. Esto es como muchas personas que llegan al conocimiento de las raíces hebreas de nuestra fe en nuestros días. Hay mucha gente que luego empieza a juzgar duramente al cristianismo. Y esto no debe ser así. La gran mayoría venimos del cristianismo. Y en el cristianismo no todo es malo. Finalmente, el camino del cristianismo fue el que nos trajo hasta donde estamos hoy, que es la fe hebrea. Entonces, digo esto para pues no caer en esos errores de convertirnos en jueces y convertirnos en personas que estamos señalándonos unos a otros. Entonces, algunos de los fariseos, dice el escritor sagrado. Entonces, Yeshua en este caso tiene una confrontación con el grupo de fariseos que pertenecían a la escuela de Shammai. Lucas es muy detallista cuando narra estos sucesos y es muy específico en decir que los discípulos estaban cortando y restregando los granos de trigo para extraer lo que se comían. Estas dos acciones que los discípulos estaban llevando a cabo, una cortar, la otra restregar las gavillas de trigo, eran acciones que estaban prohibidas, fíjese bien, no por la Torá escrita, no de ninguna manera, sino por la Torá oral. Este es un tema que estamos viendo muy de cerca en nuestro estudio de la carta a los Gálatas. Un tema bastante importante. Tenemos que tener muy claro este asunto de las dos leyes, de la ley escrita y de la ley oral. Y que muchas de las ocasiones
en lo que conocemos como Nuevo Testamento, cuando se habla en contra de la ley, o mejor dicho, en todas las ocasiones que se habla en contra de la ley en el Nuevo Testamento, es en contra de la ley oral, no en contra de la ley escrita. Ni Yeshua, ni Rab Shaul, ni Kefa, ni ninguno de los discípulos jamás iban a hablar en contra de la Torá de Hashem, de la Torá del Eterno, jamás. Pero sí se pronunciaron en contra de la ley oral, esto es, en contra de la ley de los hombres. Ahora, esto tampoco quiere decir que todas las leyes orales fueran malas. O sea, no, tampoco, pero había algunas a las cuales Yeshua se opuso de una manera fuerte y señaló como algo que iba en contra de las leyes del Eterno. Bueno, existe un libro, mis hermanos, llamado Shulchan Aruch, en hebreo, Shulchan Aruch, escrito por Yosef Karo, el cual es un resumen de todas las leyes orales que se encuentran en el Talmud. Puesto que el Talmud es muy extenso, Yosef Karo se dio a la tarea de escribir un resumen de todas las leyes que ahí se detallan. Y así fue que se creó el libro llamado Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, Shulchan significa mesa, Aruch significa orden. Así que el significado de este libro es el orden de la mesa. Así se titula el libro, el orden de la mesa. Y en ese libro se enseña cómo vivir, cómo presentar la mesa, ya que la fe hebrea, si usted se fija, la fe hebrea se desarrolla por lo regular alrededor de una mesa. Enseñan los sabios de Israel que al no haber un templo en la actualidad, lo que suple el templo no son las sinagogas. Lo que suple el templo, dicen los sabios, es la mesa en cada hogar judío. O sea, en cada hogar judío, la mesa de la casa es como el santuario. Por eso, cuando se celebra el Shabbat, cuando se celebra cualquiera de las santas convocaciones, todo gira en torno a la mesa, porque ahí en donde uno se sienta a celebrar, ahí donde tienes el vino, donde tienes el pan, donde tienes las luminarias, donde pones todos los elementos que vas a usar. Esto es un memorial del templo. Recuerde usted que las santas convocaciones eran celebradas en el santuario. Entonces, la mesa en cada hogar es como el santuario. Y por eso este libro, el Shulchan Aruch, es el libro que significa el orden de la mesa. Y decíamos, ahí se encuentran todas las leyes resumidas, las leyes del Talmud. Esto es, las leyes conocidas como la Torá oral. Entonces, este libro hablan de cómo vivir cada aspecto de la vida como judío. Entonces, esto es para los judíos. ¿Qué está permitido? ¿Qué es lo que no está permitido? Bueno, ahí en ese libro, que todo judío observante de la Torá pues tienen una copia, por supuesto, de este libro del Shulchan Aruch, porque es como su guía, es la guía práctica para cada judío, porque ahí se les enseña cómo vivir desde que naces hasta que mueres. Desde que amanece por la mañana hasta que oscurece por la noche. Este librito, el Shulchan Aruch, trae a detalle todas y cada una de las normas, de las reglas que un judío debe de vivir, que un judío debe de observar. Y esto, recuerde usted, es la ley judía.
Eso sí es ley judía. No así la Torá del Eterno. La Torá del Eterno ciertamente fue dada a Israel. Sin embargo, allá en el Sinaí no solamente había israelitas. Recuerde que había gentes de diferentes naciones que habían salido de Egipto juntamente con Israel. Y la instrucción del Eterno fue que la misma Torá iba a aplicar tanto para los nacidos israelitas como para los extranjeros. En otras palabras, la Torá del Eterno es para todos. Es para todos, no como algunos quieren señalar que es solamente para el pueblo judío. Para empezar, el pueblo judío sería solamente la tribu de Judá o la casa de Judá. Israel son 12 tribus, pero la Torá fue dada no solamente a Israel, sino también para todo aquel extranjero que quiera adherirse y formar parte del pueblo elegido. Entonces, aquí lo que estamos hablando ahorita es de este librito, Shulchan Aruch, que es el libro que contiene el resumen de las leyes judías. Estos sí son leyes judías, es decir, la Torá oral. Y en este librito del Shulchan Aruch, pues usted puede encontrar una sección que habla exclusivamente de cómo guardar el Shabbat. ¿Sí? Entonces, obviamente usted y yo no somos judíos observantes de la ley judía. Nosotros hacemos un esfuerzo por guardar la Torá del Eterno, pero no somos observantes de la ley judía. Eso es diferente. Eso es judaizar. Mucha gente nos llama judaizantes, pero se equivocan tremendamente, porque judaizar es un término que aplica para aquellos que enseñan a guardar las leyes judías. Eso es judaizar. Enseñar a las personas a caminar dentro de la Torá del Eterno, eso no es judaizar. Eso es enseñar el camino de la redención. Eso no es judaizar de ninguna manera. Entonces, en este libro, Shulchan Aruch, decíamos, se puede encontrar toda una sección dedicada a cómo se guarda el Shabbat, qué se hace y qué no se hace en el Shabbat. Entonces, ¿por qué estamos mencionando todo esto? Porque necesitamos estar en contexto de por qué se presentó esta controversia o esta discusión entre algunos de los fariseos y nuestro santo maestro Yeshua. Entonces, ya cuando conocemos estos aspectos de la ley judía y de las tradiciones orales, entonces podemos entender el motivo de la discusión de Yeshua con aquellos fariseos, ya que cuando ellos le dicen a Yeshua, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no les es permitido? ¿No les es permitido por quién? Ese es el punto. Porque mucha gente que no conoce acerca de esto y que las más de las veces pues ni siquiera ha leído con atención la Torá escrita, piensan que en alguna parte del Éxodo o de Levítico o de Números o de Deuteronomio, por ahí en algún lado está escrito eso, o sea, está esa prohibición. Y no, en la Torá escrita no está. Esa prohibición se encuentra en el Talmud, se encuentra dentro de estas leyes conocidas como leyes judías o como ley oral. Y eso era lo que daba pie a las discusiones que Yeshua tuvo con estas personas, con esta gente, como dice Lucas, a algunos de los fariseos. Hay un total de 39, fíjese usted bien, hay un total de 39 categorías de trabajos o prohibiciones
en cuanto al día de Shabbat. Y entre ellas está el tema de cortar. Entonces, según la ley oral, estaba prohibido cortar. O sea, cortar cualquier cosa. Para que me entienda mejor, usar unas tijeras está prohibido en Shabbat por la ley judía. Entonces, una persona que guarda la ley oral, que guarda la ley judía, pues no va a usar unas tijeras en el día de Shabbat y se va a asegurar de no quebrantar la ley y de no cortar absolutamente nada. Mire, los judíos se aseguran de cortar a todos, si es que tienen que cortar algo antes de Shabbat, lo cortan antes de que empiece el Shabbat. Mire, incluso hasta el papel sanitario, para que usted se dé una idea, ¿verdad? Si ellos, como la ley judía les prohíbe cortar, entonces no pueden cortar el papel sanitario. Entonces ya lo dejan preparado, ya lo dejan cortado, y así no quebrantan esta ley. Modificar la creación es otra de las leyes que aparecen en este libro que ya mencionamos, ya que dicen ellos, ¿verdad?, que como el Eterno paró, se detuvo de crear en el día de Shabbat, según dice Bereshit, Génesis, entonces está prohibido hacer cualquier actividad que modifique la creación. Entonces, vea usted cómo esto puede ser muy ambiguo. A pesar de que ellos tratan de ser muy específicos en sus leyes, pues no dejan de ser ambiguas. Porque si yo le pregunto a usted ejemplos de lo que sea modificar la creación, quizás usted me dé unos ejemplos, quizás yo le dé otros, quizás no estemos de acuerdo en algunas cosas. De hecho, hay una película en la que aparece una escena donde dos estudiantes están debatiendo si diluir una bolsita de té es modificar la creación. O sea, ya ve que pues usted, para prepararse un té, pues calienta el agua, pone el agua caliente en su tacita y luego ya el costalito ¿no? Lo pone ahí, y entonces se diluye y ya pues se prepara el té. Entonces, en esta película están dos judíos ahí discutiendo si la preparación de una taza de té quebranta la ley judía del Shabbat, o quebranta las leyes del Shabbat. Y están ahí discutiendo y bueno, no logran ponerse de acuerdo. Uno de ellos piensa que sí, el otro piensa que no. Este tipo de discusiones pues se han dado a través de los siglos entre los rabinos. Son discusiones, son debates entre judíos que están siempre ahí debatiendo y discutiendo sobre las leyes judías, sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el día del Shabbat. Ahora, decíamos que ese librito de las leyes judías contiene 39 prohibiciones o 39 secciones de cosas que no se permiten hacer en el día del Shabbat. ¿De dónde surgieron esas 39 categorías? Bueno, surgen precisamente de la palabra trabajo. La Torá lo que dice es que en el día de Shabbat no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, nadie, ¿verdad? Nadie bajo tu cobertura, nadie que habite en tu casa, en este caso en la tierra de Israel, nadie va a hacer ningún trabajo. El punto es la palabra trabajo. ¿Qué significa la palabra trabajo? Entonces, de ahí es de donde ha surgido toda la controversia, toda la discusión de siglos y siglos respecto al tema de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el día de Shabbat. Pero por
por mientras, ¿no? Ese libro del que hemos estado mencionando, sobre las leyes judías, que contiene 39 prohibiciones, 39 categorías de prohibiciones para el día de Shabbat. Todas ellas surgieron como interpretación de la palabra trabajo, que es mencionada en la Torá escrita. De allí, de esa palabra trabajo, se hicieron 39 categorías de prohibiciones en la ley judía. Entonces, recalco, esto es en la ley judía. En la Torá escrita, todo lo que dice es: no harás ningún trabajo. Eso es. Ciertamente que en la Torá habla o se hace la mención específica de no encender fuego en el Shabbat. Bueno, comentemos un poquito acerca de eso, ¿no? No encender fuego. Sí, ciertamente esto es muy específico. Esto ya usted dirá, aquí no hay nada que interpretar, hermano. Ahí es muy claro, ahí es muy específico la Torá cuando dice no encender fuego. Sin embargo, también hay cosas que se tienen que interpretar, que uno tiene que pensar. A ver, vamos a ver. ¿Por qué prohíbe la Torá encender fuego? ¿Qué implicaba encender fuego en los días de Moisés? Y lo dice claramente la Torá, que un hombre, para encender fuego, había salido al campo a cortar leña, a cargar esa leña, traerla. O sea, era una serie de cosas que la persona tenía que hacer para poder encender fuego. Y es un caso registrado, por cierto, único caso registrado en la Torá, de un transgresor que fue ejecutado. Fue ejecutado por quebrantar el Shabbat, y fue ejecutado por haber salido a cortar la leña para encender el fuego. Y de ahí la prohibición de no encender fuego en el Shabbat. Pero tenemos que tener claro todo lo que esto implicaba. Y si lo trasladamos a nuestros días, bueno, hoy ya no se hacen las cosas de esa manera. Hoy en día, pues están los hornos de microondas. Hoy en día están pues las estufas que solamente aplanas un botón y el fuego ya está encendido. O sea, ya no tienes que ir ni cortar leña ni invertir tanto tiempo en esto. Y es ahí donde surgen las controversias. Hoy en día hay personas que, por ejemplo, discuten si se puede o no usar un horno de microondas en el día de Shabbat. Hay personas que hoy en día discuten si puede uno comer comida caliente en el día de Shabbat. O sea, hay quienes dicen no, o sea, el Shabbat te vas a comer la comida fría, o sea, porque no puedes calentarla, ni en microondas, ni encender estufa, ni nada. Pero hay que decir que esto, hermanos, son interpretaciones de hombres. Esa es una forma de interpretar. Hay quienes interpretan que no, o sea, que no hay problema por encender un microondas o encender la estufa, que eso no es problema. O sea, el problema, algunos dicen, el problema es que quieras cocinar en Shabbat. No, entonces cocina el viernes y ya en Shabbat nada más calientas la comida. Y sigue habiendo todo este tipo de discusiones respecto a lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer en el día de Shabbat. Y decíamos, todo proviene de la palabra trabajo. La palabra trabajo, que en hebreo es la palabra melajá. Esta es la palabra hebrea, melajá, que es, según el diccionario Strong,
La palabra melajá la define como delegación, ministerio, generalmente empleo. Fíjese, eso es lo que significa melajá. También es entendido como propiedad, o sea, resultado de un trabajo, activo, arte, artesano, asunto, bien, cosa, hacienda, labor, material, negocio, obra, oficio, servicio, tarea, trabajar, trabajo, usar, uso. Todo eso, así viene en el diccionario Strong, a todo esto así se define la palabra melajá. Entonces ahí usted puede entender, oh, pues con razón hay tantas discusiones, ¿no? Con razón hay tanta controversia. Si esa palabrita significa tantas cosas, pues por eso sacaron tantas leyes sobre esto. De hecho, la palabra melajá se utilizó para describir las actividades que llevaron a cabo aquellos sabios artesanos que construyeron todas las cosas del Mizcán. Esa es la palabra que se usó, melajá. Todos aquellos que construyeron el arca del pacto y todos los utensilios del santuario, esa es la palabra que se usa, ¿sí? Se llevaron a cabo un ministerio, un oficio, un servicio, una tarea, trabajaron en la construcción del Mizcán. Todo eso significa la palabra hebrea melajá. Entonces, hasta ahí podemos entender la razón de las controversias. Podemos entender por qué hay tantas leyes, por qué hay tantas interpretaciones al respecto de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer en el día del Shabbat. Ahora, aquí es donde tenemos que hacernos la pregunta. Nosotros como creyentes en el Mashiach Yeshua, como creyentes en la Torah escrita, nosotros como observantes de guardar el día de Shabbat, ¿qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer? En nuestro regreso al pacto con el Eterno, obviamente la mayoría de nosotros empezamos a aprender de diferentes maestros. Empezamos en nuestro camino de regreso a casa, empezamos a escuchar. En el caso de su servidor, le cuento, el primer material con el que yo tuve contacto de raíces hebreas era de un ministerio que se llama Ministerios Gilgal. Así se llama, una página en internet que se llama Ministerios Gilgal. Ese fue nuestro primer encuentro con un material que tenía que ver con raíces hebreas. Y nuestro primer encuentro fue con un material que trataba sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y bueno, ahí empezamos con ese material, Ministerios Gilgal. Pero luego, pues, empezamos a tener contacto con otros materiales. Nos dimos cuenta que había ahí en internet, pues, más materiales de raíces hebreas. Esa palabrita de perspectiva hebrea fue lo que nos cambió el panorama. Yo empecé a buscar más sobre perspectiva hebrea. Me empezaron algunos hermanos a compartir enlaces, videos. Recuerdo que en aquellos inicios me compartieron un video de YouTube que decía algo así como, el encabezado decía como lo que todo pastor cristiano debería de saber o de escuchar, algo así. Y este video era
un pedazo de un sermón compartido por un hermano pastor de allá de Puebla, muy conocido, que es un video muy antiguito, en donde este hermano de Puebla todavía no tenía tantos cambios, porque uno luego va cambiando, ¿no? Al paso de los años vas aprendiendo y vas modificando algunas cosas. Pero ese video, que incluso creo ya hasta lo quitaron, pero en ese video este hermano, pues, todavía no usaba manto de oración ni nada de eso, o sea, todavía predicaba así con su camisa y su corbata en el púlpito y muy al estilo pues de cualquier predicador evangélico. Sin embargo, está predicando un mensaje sobre las raíces hebreas. Y eso fue uno de los contactos que yo tuve, y empecé a ver algunos materiales de este hermano. Luego también de otros maestros de raíces hebreas, Jimmy Staley, Joseph Sánchez, Dan Ben Abraham, distintos maestros por aquí y por allá. Y entonces uno va escuchando y va viendo todo esto, y empiezas a aprender y empiezas a como que a tomar un camino. Cuando entendimos que debíamos de guardar el Shabbat y no el domingo como lo hacíamos antes, que ni siquiera guardábamos el domingo, o sea, solamente nos reuníamos en domingo. Pero cuando entendimos eso, dijimos, bueno, pues hay que guardar el Shabbat. Entonces surgió la pregunta, ¿y cómo vamos a guardar el Shabbat? ¿Qué vamos a hacer en el Shabbat? Y fue ahí entonces donde pues necesitamos asesoría, recuerdo que había unos hermanos aquí en nuestra ciudad que pertenecían a una comunidad que en aquel entonces ya nos llevaban algunos años de ventaja en el estudio de las raíces hebreas, y un hermano de esa congregación, de una manera muy amable, nos apoyó, nos ayudó, y recuerdo que con él él nos compartió lo que ellos hacían. Nos dijo, mire, yo les puedo enseñar lo que nosotros hacemos, y ya si a ustedes les parece, pues lo pueden hacer también así, si quieren, y si no, pues bueno, ustedes pueden ver pues otras maneras de guardar el Shabbat. ¿Por qué? Porque mire, la Torah escrita en ningún momento te dice cómo guardar el Shabbat. En la Torah escrita solamente se te da la orden de parte del Eterno: vas a guardar el Shabbat y vas a santificar el Shabbat. ¿Sí? Lo que vimos el miércoles, vas a recordar el Shabbat, vas a guardarlo, vas a santificarlo. Pero el cómo lo voy a hacer es lo que no me dice la Torah escrita, no me da detalles. Quisiéramos que viniera todo detallado, y mire, así ya no batallaríamos, ¿no? Pero no nos da detalles. Entonces, como la Torah nos dice, vas a santificar el Shabbat, es decir, vas a separar el día del Shabbat del resto de la semana. Vas a establecer una separación, como vas a poner un límite, ¿verdad? Entonces, aquel hermano que les decía de una manera muy amable, él nos enseñó lo que ellos hacían. Él nos dijo, miren, pues el Shabbat comienza, como ustedes ya aprendieron, el Shabbat comienza al caer la noche del viernes. Ahí es donde comienza, y termina pues al caer la noche del sábado. Entonces esto se trata de hacer esa separación de una manera práctica, que tú, como creyente observante de la Torah del Eterno, que quieres santificar el Shabbat, que tú tengas un punto de referencia donde el Shabbat inicia y donde el Shabbat termina. A este respecto hay distintas posturas. Entonces hay quienes de una manera rigurosa, ¿verdad?, dicen al ocultarse el sol, o sea, y al aparecer las primeras 2 estrellas, ahí comienza el Shabbat. Algunos dicen así. Otros se van por el lado práctico y dicen, el Shabbat comienza a las 6 de la tarde
del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. Y siempre lo hacen así, sea verano o sea invierno, porque usted sabe que en verano e invierno este asunto de cuando cae la noche pues es muy variable. Entonces por eso hay algunos que dicen de 6 a 6 y no se quiebran la cabeza. Entonces hay diferentes formas, hay diferentes perspectivas sobre esto. Nosotros aprendimos de aquel hermano lo que hoy todavía hacemos, una ceremonia llamada Kabbalat Shabbat, que lo seguimos haciendo para santificar el Shabbat. Y esto ya después aprendimos y entendimos que esto venía de las leyes judías, porque esto es una enseñanza de las leyes judías, es decir, de las tradiciones orales. Este tema de encender velas, de beber el vino, del pan, de la sal y todo esto, usted no lo va a encontrar en la Torah escrita. Claro que no. Estas son leyes de la Torah oral. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué tan bueno es que como creyentes en el Mashiach Yeshua de pronto nos encontremos observando leyes judías, leyes de la Torah oral? Y algunos dicen, nosotros no hacemos nada de eso porque Yeshua nunca enseñó eso y además Yeshua estuvo en contra de la Torah oral. Pero yo quiero insistir en que Yeshua no estuvo en contra de toda la Torah oral. Yeshua estuvo en contra de algunos aspectos, pero no de toda la Torah oral. Entonces, incluso Yeshua en varias ocasiones, varias de sus enseñanzas que aparecen en los evangelios, son enseñanzas que ya estaban en el Talmud. Es decir, antes que Yeshua las enseñara, ya el rabino Hillel varias de estas las había enseñado. De hecho, en nuestro texto de Lucas, las palabras de Yeshua cuando él dice que el día de reposo fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, esas eran palabras del rabino Hillel. O sea, eso no fue algo que Yeshua dijo por primera vez. Esto ya estaba escrito en la Torah oral y eran palabras del rabino Hillel que Yeshua citó, que quiere decir que Yeshua estaba de acuerdo con esto que enseñaba el rabino Hillel, y por eso sabemos que esta discusión la estaba teniendo con la escuela de Shammai, no con la escuela de Hillel, porque pues, ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que Yeshua estaba diciendo respecto del Shabbat. Entonces, el tema del encendido de velas y todas estas cosas es algo práctico que yo siempre digo, es algo que nos ha servido y que nos sigue sirviendo a nosotros para santificar el Shabbat, para tener ese punto de referencia de estar santificando el Shabbat. Lo que sí no sería correcto es que nosotros tratáramos de imponerle esto a otras personas. Yo agradezco profundamente al Eterno por este varón que estaba recordando hace unos momentos, hermano Roberto creo que se llamaba este hermano, que fue muy, muy atento, muy amable con nosotros y nos ayudó mucho respecto a ese tema de cómo santificar el Shabbat, y que él en ningún momento nos impuso esto. O sea, él nos dijo, hermano, yo les voy a enseñar lo que nosotros hacemos. ¿Sale? Si yo les voy a enseñar lo que nosotros hacemos, si a ustedes les gusta y les parece, pues lo pueden hacer así o lo pueden modificar como ustedes se les haga mejor, pero esto es lo que nosotros hacemos, así nos enseñó él, y fue una bonita experiencia, y ya de ahí ciertamente él nos enseñó de alguna forma. Ya de ahí nosotros investigamos, buscamos por aquí, por allá, hasta que encontramos un ceder que es el que usamos, y bueno, ya finalmente no lo hicimos exactamente como él nos enseñó,
pero Él en todo momento nos dio esa libertad. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque sí estaría mal que uno quiera imponerle a alguien algo que no está en la Torá escrita. Eso está mal. Eso no es algo, eso sí es judaizar. Eso sí es judaizar. Entonces, pues nosotros no imponemos, no obligamos a las personas a no, tienes que encender las velas, tienes que recitar las bendiciones, no. Lo enseñamos como una alternativa, como algo práctico que te puede ayudar, que te puede servir y nada más. Entonces, dicho esto, volvemos ahí a Lucas y el punto de controversia entre Yeshua y estos fariseos que, como ya dijimos, nos queda claro, eran de la escuela de Shammai. Y estos de la escuela de Shammai pues obviamente eran los que seguían estas leyes de no cortar, de no comer, de no hacer muchas cosas, ¿no? Es como hoy día, si usted revisa las leyes judías hoy en día respecto al Shabbat, pues usted se va a encontrar algunas cosas muy exageradas sobre las leyes de Shabbat. Bueno, ¿cómo respondió Yeshua a lo que ellos le estaban cuestionando? Cuando ellos le dijeron, a ver, ¿por qué están haciendo lo que no es permitido? O sea, estaban violando dos leyes, ya dijimos, ¿no? Una, cortar; dos, restregar. Entonces, eso está prohibido. ¿Cómo respondió Yeshua? Yeshua les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él. Cómo entró en la casa del Eterno y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes. Y comió, y dio también a los que estaban con él. Fíjese bien, esta respuesta que Yeshua les está dando a aquellos fariseos que lo estaban cuestionando, es una respuesta muy contundente, pero muy contundente. ¿Por qué? Mire, Yeshua ni siquiera les dice, a ver, ustedes me están hablando de leyes de hombres. No, ni siquiera les dice eso. Pero les pone un ejemplo categórico de la ocasión en que el rey David entra en el santuario buscando refugio de sus enemigos, esconderse. Está huyendo, va con sus hombres, están cansados, están hambrientos y quebrantaron una serie de mandamientos porque ni siquiera debían entrar en el santuario. El santuario solamente debían entrar los sacerdotes y levitas. Gente de otra tribu no debía de entrar. David, por muy rey que fuera, no podía entrar en el santuario y ellos se metieron al santuario. Entonces vea usted cuántos mandamientos quebrantaron el rey y sus hombres. Y además se comieron los panes de la proposición, que según la Torá escrita, aquí sí la Torá escrita, prohibía que se los comiera una persona que no fuera sacerdote. Esos panes eran solamente para los sacerdotes. Entonces, Yeshua les está poniendo un ejemplo categórico. Yeshua lo que les está diciendo es, si el Eterno permitió que se quebrantara la Torá escrita, dada por él, dada por el Eterno, con la finalidad de darle de comer a unos hombres hambrientos, ¿ustedes creen que yo no voy a permitir que mis discípulos que tienen hambre quebranten las leyes de ustedes, que son leyes de hombres? Eso es lo que está pasando ahí. O sea, el ejemplo de Yeshua es tremendo. O sea, el Eterno permitió que se quebrantara la ley escrita para preservar la vida.
Y aquí, hermanos, esto es bien importante. Tenemos que, de verdad, como creyentes, entender los principios y los fundamentos de la Torá, sobre todo aquellos que nos enseñó nuestro Santo Maestro Yeshua. Y aquí tenemos que decir que el propósito de la Torá, hermanos, es preservar la vida, promover la vida, ya que está escrito que haciendo estas cosas, es decir, cumpliendo los mitzvot, cumpliendo los mandamientos del Eterno, está escrito: tú vivirás. Así dice el Eterno. Tus mandamientos son vida. Los mandamientos del Eterno son vida, hermano, no son muerte. Los mandamientos del Eterno son gozo, son alegría. Debemos deleitarnos en ellos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo Yeshua. Los mandamientos no son para amargarte. Los mandamientos no son para entristecerte. Los mandamientos nunca deben ser una carga. Los mandamientos son luz y son vida. Si tú obedeces la Torá, vivirás, dice la Escritura. Y de ahí es que tenemos este principio de que la Torá ha sido dada para preservación de la vida. Así que poner en práctica estos principios de la Torá es poner siempre por encima de cualquier cosa el valor de la vida. El valor de la vida que el Eterno nos ha enseñado. Si vas a poner en práctica una ley que va a causar la muerte de una persona, pues obvio que es mejor no aplicarla. En casos como estos se aplica otro principio rabínico que dice: es mejor que se pierda una letra de la Torá y no que se pierda toda la Torá. Es decir, que si una persona muere por guardar un mandamiento, pues ya no va a poder transmitir otros mandamientos a otras generaciones, y en un caso así lo que está pasando es que se pierde toda la Torá. Ahí el Eterno dejó ese precedente, que la Torá fue hecha como un medio de bendición para el ser humano. El Shabbat, el día de reposo, fue hecho para beneficio nuestro, dijo nuestro Santo Maestro Yeshua. El Shabbat es para bendecirnos, no para maldecirnos. Es para que lo disfrutemos, es para que nos gocemos, no para entristecernos, no para ser una carga. En las escuelas que mencionaba, la escuela farisea de Shammai y la escuela de Hillel, tenían diferentes posturas respecto al tema de la sanidad en el día de Shabbat. En la época de Yeshua, entonces estaba esta controversia pues muy fuerte. Los de la escuela de Shammai decían que si alguien se enfermaba en Shabbat y estaba a punto de morir, pues había que dejarlo morir. Porque decían ellos, si se enfermó, pues es que esa es la voluntad del Eterno y no podemos alterar la voluntad del Eterno. Eso decía la escuela de Shammai. Sin embargo, la escuela de Hillel, ellos se oponían a la escuela de Shammai y ellos decían: debemos hacer algo para sanar a un enfermo, aunque sea Shabbat. Y entonces tenían esta controversia grande, estos debates entre rabinos, entre escuelas judías en los tiempos de Yeshua. Lucas dice que nuestro Santo Maestro Yeshua, él dijo que él era el Señor aún del día de reposo. Con estas palabras, Yeshua lo que está diciendo es: a ver, aquí vamos a definir qué es lo correcto. Shammai dice una cosa, Hillel dice otra, pero el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Es una manera de nuestro Santo Maestro de decir a sus seguidores, a sus discípulos: ustedes tienen que hacer
no lo que dice Shammai, no lo que dice Hillel. Ustedes tienen que hacer lo que yo les diga, lo que yo les enseñe a ese respecto. Entonces, sobre la confrontación que le hicieron o el reclamo que le hicieron por estar a los discípulos cortando espigas y restregándolas, pues ya no pudieron decir nada. Los fariseos tuvieron que quedarse callados. La respuesta del maestro fue categórica y simplemente no tuvieron palabras, no tuvieron la manera de discutirle el punto que él estaba dejando muy claro. Pero luego viene otro caso. Lucas nos relata: aconteció en otro Shabbat diferente, otra vez otra confrontación. Entró a nuestro santo maestro en la sinagoga, enseñaba, y había un hombre ahí que tenía seca la mano derecha. Otra vez, Lucas es muy detallista. Lucas nos dice que era la mano derecha. Entonces, como para señalarnos que, hermano, si tú eres derecho y tienes tu mano derecha, pues no sé, fracturada o imposibilitada, pues piensa todo lo que dejas de hacer. Entonces, por eso Lucas nos da ese detallito, ¿no? Era la mano derecha la que tenía seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en día de Shabbat lo iba a sanar, a fin de hallar de qué acusarle. Otra vez, estos escribas y fariseos de los que habla eran de la escuela de Shammai. Ya vimos que los de la escuela de Hillel apoyaban la postura de sanar enfermos en el día de Shabbat. Muy bien. Mas él, Yeshua, conocía los pensamientos de ellos y le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso de pie. Y aquí viene la parte importante de todo esto. Entonces Yeshua les dijo: les voy a preguntar una cosa. Y vea usted muy bien, hermano, porque estas preguntas de Yeshua, estas dos preguntas tan simples, tan sencillas, nos deben de aclarar totalmente el panorama y nos deben de dar a nosotros una respuesta clara y una convicción firme respecto a lo que se puede y lo que no se puede hacer en el día de Shabbat. Ya que existían tantísimas leyes sobre esto, Yeshua resolvió el asunto con estas dos preguntas. ¿Es lícito hacer el bien en el día de Shabbat o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Tal fue el planteamiento de su majestad Yeshua HaMashiach. Y este planteamiento, estas dos preguntas que hace nuestro santo maestro, nos permiten a nosotros aprender un principio fundamental que nos va a ayudar, que nos ayuda a evitar caer en el legalismo, evitar caer en la religiosidad a la cual todos estamos expuestos. Porque todos los que estudiamos raíces hebreas de pronto podemos caer en esto, podemos caer en la religiosidad, podemos caer en el legalismo. Entonces tenemos que tener en cuenta las enseñanzas de nuestro santo maestro para que estas cosas no nos ocurran. De pronto podemos estar actuando de una manera legalista con nuestros propios hijos, sin ir muy lejos, ¿no? Sin ser legalistas con otros hermanos. Puede ser que lleguemos a ser legalistas con nuestros propios hijos y poder ser tropiezo incluso para ellos. Acá vemos que el antídoto para evitar ese legalismo, el antídoto para evitar esa religiosidad es la razón, el razonamiento, el sentido común. Eso fue a lo que apeló nuestro santo maestro Yeshua, al sentido común. Y esto era también algo que usaba el Rab Shaul, cuando allá en Romanos dice: sea vuestro culto racional. O sea, tienes que usar
tu razón, tu inteligencia. Tienes que utilizar el sentido común para aplicar la Torá. Por eso Yeshua apeló al sentido común y preguntó: ¿será lícito hacer el bien en Shabbat o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Nuestro santo maestro Yeshua usaba un método de enseñanza muy sencillo, mis hermanos, muy sencillo, contrario a lo que es el legalismo. Una característica del legalismo o de la religiosidad es que todo se hace de una manera muy compleja. Querer vivir la fe, de acuerdo a los legalistas y a los religiosos, se vuelve algo muy complicado, muy difícil, como muy enmarañado, al punto que la gente se confunde, no entiende lo que hay que hacer. Mi hermano, mi hermana, si no tienes la capacidad de explicar tu fe de una manera sencilla, de una manera lo más simple posible, lo que puede ser que esté pasando es que tu fe pues ya se volvió muy sofisticada. Tu manera de vivir la Torá quizás ya se volvió muy religiosa. Y entonces pues ya perdiste la sencillez. Recordemos que Yeshua enseñaba de una forma muy sencilla, apelando al sentido común. Piensa en las palabras del maestro. Un sembrador salió a sembrar. Así hablaba el maestro, así explicaba estas cosas. Y no estamos diciendo que no había profundidad en sus palabras. Claro que había tremenda profundidad. Pero la forma en la que él enseñaba los principios fundamentales de la fe era una forma muy sencilla, como en este caso, acerca de los temas complejos y de las 39 leyes de prohibiciones sobre el Shabbat. Yeshua resolvió todo ese asunto preguntando: ¿se puede hacer el bien en Shabbat o no? Y ahí se resolvió todo. ¿Se puede salvar una vida o no en el día del Shabbat? Y ahí lo que Yeshua hizo, mire, fue simplificar todo. Todo este tema tan complejo, tan difícil de pronto quizás, Yeshua lo simplificó. Al maestro le encantaba esto de simplificar las cosas. Por eso él dijo que el primer mandamiento, el más grande, el más importante, era: amarás al Eterno, tu Elohim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vas a amar al Eterno con todo tu corazón, alma, mente y recursos. Este es el primero y más grande. Y el segundo, más importante, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Si cumples con estos dos mandamientos, cumples con toda la Torá. O sea, lo que él está haciendo es simplificar la Torá. Y no quiere decir que no hay profundidad, porque cuando profundizamos en esos dos mandamientos, descubrimos que en estos dos están ahí implícitos los 10. Y los 10 son el resumen de toda la Torá. Pero él enseñaba las cosas de una forma muy sencilla. Acá él dijo: ¿es lícito? ¿Es lícito hacer el bien en el día de Shabbat? Y el verso 10 dice: y mirándolos a todos alrededor. ¿Por qué? Otra vez volvemos al punto de que Lucas es muy detallista. ¿Por qué dice Lucas que miró Yeshua a todos alrededor? Porque Yeshua está esperando una respuesta. Yeshua está esperando que le digan: a ver, respondan. Acá en México tenemos un dicho que dice que el que calla otorga. Es decir, que al quedarse ellos callados, pues le estaban dando la razón a Yeshua. Estaban de acuerdo con él.
No tuvieron nada que objetar, no tuvieron nada que decir. Entonces cuando los mira y mira que no dan respuesta a sus preguntas, entonces le dice al hombre, extiende tu mano. Él lo hizo así y su mano fue restaurada. Entonces nadie contestó, nadie respondió, nadie se atrevió. Aunque el verso 11 dice que se llenaron de furia y que hablaban entre sí, poniéndose de acuerdo, ¿qué podemos hacer contra este hombre? O sea, ellos estaban aferrados a su tradición. Ellos se aferraban a su manera de hacer las cosas. Ellos eran como el niño que lo obligan a sentarse, el niño que no quiere sentarse y lo obligan sus padres a sentarse, y el niño dice, pues por dentro estoy parado como quiera. Aunque me obliguen a sentarme, yo en mi mente sigo de pie. Así eran aquellos fariseos de la escuela de Shammai. Eran necios, se aferraban a su tradición, se aferraban a su manera de hacer las cosas. Aunque Yeshua les demostraba con métodos sencillos que la voluntad del Eterno estaba muy por encima de esos mandamientos de hombres, ellos se seguían aferrando a sus leyes humanas y a sus maestros humanos. Eso era lo que Yeshua precisamente cuestionaba y señalaba, que le dieran más importancia a los mandamientos de los hombres por encima de los mandamientos del Eterno. Ese era el gran problema de aquella gente. Y ese sigue siendo el gran problema de muchos hoy día. El darle más importancia a lo que diga tal o cual maestro. El darle más importancia a lo que dice una tradición que lo que dice el Eterno. Recuerde usted, hermano, hermana, cuando usted se cuestione, cuando usted se pregunte qué se puede hacer y qué no se puede hacer en Shabbat, trate de contestar las preguntas que hizo Yeshua. ¿Es lícito hacer el bien en el día de Shabbat? Recuerde que el Shabbat fue dado por causa del hombre y no al revés. El Shabbat nos fue dado como un regalo de parte del Eterno. El Shabbat nos es dado para deleitarnos en él. El Shabbat nos es dado para entrar en una comunión especial con el Eterno, encontrarnos con él. El Shabbat tiene que representar todo lo bueno que esperamos en un futuro, porque el Shabbat es un símbolo profético de la era mesiánica, del Shabbat milenial, del reino de Yeshua en la tierra. El Shabbat es una probadita de eso. Entonces, pensemos en todo lo que vamos a hacer y disfrutar durante el milenio. Y cuando pensamos las cosas así, las vemos así, podemos entender entonces que el Shabbat no es para ponerle tantos candados religiosos, sino el Shabbat nos fue dado por el Eterno para disfrutarlo con nuestro sentido común, con toda nuestra razón, con toda nuestra mente, y no perder el tiempo en debates, discusiones necias sobre se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Por eso le decía yo, estas discusiones han estado por siglos, y si nos atrevemos hasta por milenios, se ha discutido sobre este asunto. Tenemos que atender a lo que dijo nuestro Santo Maestro. Tenemos que atender a lo que dice la Torá escrita. Y la Torá escrita nos dice ciertamente que guardemos el Shabbat,
que santifiquemos el Shabbat, que nos reunamos en Shabbat, que nos encontremos con el Eterno en Shabbat, que nos deleitemos en su palabra en el Shabbat, que disfrutemos del día de Shabbat, pero que hagamos el bien en el día del Shabbat. Los mandamientos del Eterno son para preservar la vida, son para vivir la vida. Y el Shabbat entra dentro de esto que son los mandamientos del Todopoderoso. Así que, mis hermanos, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el día del Shabbat? Las mejores respuestas para esa pregunta las tiene usted, las tengo yo, según la convicción que el Espíritu de Su Majestad Yeshua nos ha dado a cada uno de nosotros. De eso es de lo que se trata este tema y esta perspectiva del Shabbat que nos da nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Hermana Hilda nos comparte la cita de Isaías 58:13. Yo le recomiendo que lea todo lo que dice Isaías capítulo 58 sobre el Shabbat, porque precisamente el profeta Isaías, ahí en el capítulo 58, cuando habla acerca del Shabbat, Isaías hace un señalamiento fuerte sobre las personas que guardan el Shabbat o que pretenden guardar el Shabbat de una manera legalista, de una manera religiosa. Y el profeta se pronuncia fuertemente en contra de aquellos que pretenden guardar el Shabbat de esa manera. Entonces, les recomiendo que lea el texto completo de Isaías 58 en lo que tiene que ver con el Shabbat y lo que el profeta dice respecto a lo que realmente es guardar el Shabbat. Así que, bueno, mis hermanos, pues así estamos llegando a la conclusión de este tema, de este estudio. Decíamos el miércoles, nada más para recordar este punto sobre el tema de trabajar o no trabajar en Shabbat, que la palabra trabajo, si se entendiera de una manera general, pues decíamos el Eterno hubiera dejado de trabajar, pero la Torah dice que Él nunca deja de trabajar. Entonces necesitamos sentido común para entender también lo que significa la palabra reposo o guardar reposo. No necesariamente es dejar de trabajar. Por eso decíamos que hay muchísimos trabajos que no se pueden dejar de hacer en el Shabbat, aún en la tierra de Israel, y señalábamos el tema de los sacerdotes y levitas en el templo que no podían parar sus ministerios aunque fuera día de Shabbat. De igual manera hoy en día los policías, los bomberos, los médicos, paramédicos, etcétera, muchísima gente tiene que trabajar en día de Shabbat. ¿Sabe por qué? Porque el principio fundamental de la Torah es preservar la vida, hacer el bien. Entonces todos aquellos que llevan a cabo trabajos precisamente para preservar la vida del prójimo, están en ese sentido autorizados por el Eterno a llevar a cabo esa tarea. Aprendimos el principio fundamental de que aún la Torah escrita, aún algún mandamiento de la Torah escrita puede ser quebrantado si para ello vas a llevar a cabo un principio mayor de la misma Torah, que es salvar la vida, como dijo el maestro, o hacer el bien a tu prójimo. Hay muchos ejemplos y hay muchas cosas que podemos decir al respecto, pero son algunas cosas que ya hemos platicado en su momento. Por hoy solamente queremos dejar ahí en claro el principio que nuestro maestro nos enseñó, la base que él nos dio
para responder nosotros mismos a la pregunta de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el día del Shabbat. Y con esto concluimos, mis hermanos. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Y quiero terminar haciendo algunos anuncios para todos los hermanos de la comunidad presencial. Reiterarles el aviso de que mañana todavía no vamos a tener servicio presencial. A todos aquellos hermanos que asisten a la Kehilá en Shabbat, mañana no habrá servicio presencial todavía. Primeramente el Eterno, esperamos que para el próximo Shabbat, la próxima semana, mejor dicho, ya renovar las actividades. Dije Shabbat, pero no, corrijo, próxima semana, porque primeramente el Eterno, a partir del lunes, esperamos, mi esposa y su servidor, retomar el ministerio de los desayunos. Queremos aquí de manera pública agradecer a nuestra hermana Hilda Salinas. De verdad, hermana, un abrazo desde aquí, por la tarea que usted hizo esta semana, sacando adelante el ministerio de los desayunos durante los 3 días que no pudimos estar nosotros, pero bendito el Eterno, hermana, por usted, por su vida, por su dedicación, por su esfuerzo que hizo para sacar adelante. Pero esperamos primeramente el Eterno este próximo lunes ya reincorporarnos, mi esposa y su servidor, y ya para el próximo Shabbat pues también reincorporarnos a las actividades ya del servicio en el Shabbat, servicio presencial. Mañana todavía no, lo vamos a hacer de manera virtual. Así que pues Shabbat Shalom, esos son los anuncios. Acompáñenos en cada una de las actividades de este Shabbat, transmisiones, la clase curso de hebreo un poco más tarde, primeramente el Eterno, para aquellos que han perseverado en esto. Mañana el servicio a las 11 de la mañana, tiempo de México, y por ahí de las 2 de la tarde, primera clase, quizás 2 pasaditas, y después a las 3 las clases de este día de Shabbat. Bendiciones para todos. Nos vamos, nos despedimos.